a comenzar ya porque ya son 5 minutos ya. Cuéntenme brevemente qué les pareció la primera semana en la plataforma. ¿Y con qué se quedan ustedes que vieron la plataforma Classroom, los contenidos? ¿Qué es lo que se llevan de aprendizaje esta primera semana? ¿Quién quiere comenzar? A ver. Bueno, tú, Eh, Tari, no, ya empiezo yo. ya. No, empieza tú, no te Sí, preocupes. sí. Bueno, a mí la verdad me encantó, me gustó mucho el material, los videos fueron muy claros. Me gustó porque me dio como un panorama más amplio y como general sobre qué es el método global. No de pronto lo que uno busca en internet o lo que te explican otras personas, sino digamos tú que ya tienes experiencia en este campo, pues realmente lo que es el método. Entonces a mí me gustó el tema, lo que explicaste, de cómo es que se ve el método, que es desde lo general a cada una de las partes, no como normalmente o tradicionalmente se ha manejado en las instituciones, porque en mi institución educativa donde he trabajado, hay unas profes que combinan el método global o combinan con otros métodos, pero en general se trabaja mucho el método silábico. Entonces me Bien. pareció bien interesante lo que tú dices de la vía visual, que es la que se fortalece, digamos, los prerequisitos que se tienen que tener o lo que se tiene, se debería de trabajar para poder avanzar, digamos, para que el niño adquiera el código. Ya, Perfecto. entonces digamos que toda esa primera parte como que me hizo, como que me mostró un bosquejo, como que me hizo un mapa mental sobre qué cosas son las que hay que empezar a considerar desde un inicio. Entonces va bien interesante, muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias. Tarin, usted, ¿qué le pareció la primera semana? ¿Con qué se queda esta primera semana de indagación en la plataforma? ¿Qué le llamó la atención? ¿Cuáles son sus conclusiones? Sí, me pasa lo mismo un poquito que aquí la compañera presente, Sí. que me hice un panorama más general de lo que es el método global, porque no, como yo lo había explicado la vez anterior, no tengo mucho conocimiento de cómo se aplica el método global. Yo trabajo más con el método silábico, entonces acá me hizo darme cuenta de que es una técnica totalmente distinta, pero a la vez cumple el mismo objetivo, que sea una lectura súper funcional. Entonces la plataforma me pareció buena, los videos súper explicativos, al ser cortitos también son más fácil para uno que tiene poquito tiempo, Bien. entonces fueron como lo justo y preciso para como enriquecernos de este aprendizaje de la lectura global. Así que muchas gracias igual. Excelente. Esta va a ser la dinámica que vamos a tener. Todas las semanas vamos a tener videos así, clases, y después vamos a incorporar las tareas que ustedes van a poder realizar y vamos a ir revisando las tareas también. Pero la dinámica más o menos es esta, para que se vayan más o menos haciendo la idea cómo vamos a ir trabajando y dejando los días lunes para esta sesión de socialización que es muy importante desarrollarla. Bien, sin atrasarnos más, vamos entonces a lo que nos convoca. Hoy día vamos a revisar los principios articuladores y algunas características del método global. Primero vamos a partir con el objetivo de la sesión. Quiero que observen esta pantalla donde ustedes pueden ver pictogramas, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí. 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 Bueno, este es el objetivo de la sesión y aquí vamos a hacer una relación inmediata con lo que es el método global, porque se trabaja mucho con los pictogramas, con los objetivos. Cada uno de ustedes entonces va a observar la secuencia que hay de pictogramas y va a pensar cuál sería el objetivo de esta sesión, comprendiendo que cada pictograma representa una palabra. Vamos a ver, en un minuto más o menos, observen y piensen y traten de unir esos pictogramas en una oración. ¿Cómo quedaría? A ver si conseguimos descubrir cuál es el objetivo de esta sesión a través de la observación de las imágenes. Ahí tenemos seis pictogramas ahí. Tenemos tenemos 6, ¿cierto? Cada uno representa una palabra y vamos a construir entonces la frase del objetivo de la sesión. Es importante entonces esto para que nosotros vayamos descubriendo las cosas y que no lo den todas las cosas, ¿cierto? Lo vamos a ir descubriendo a través del método global. Eso se puede aplicar a los niños también. ¿Quién más o menos tiene una idea de lo que podría ser el objetivo? A ver. No sé, Está difícil, está difícil. está difícil, Ya. sí.
Es que he visto solamente el de saludar, Ya, el último es como estudiar, tarea, ya. pero el segundo es como quedar ok con lo visto en la clase anterior, no sé. Claro, pero Yo creo que, si ven, ¿lo nosotros, puedes poner otra vez? sí, es que si ustedes se fijan en el nombre de la sesión, ¿qué dice? Principios articulares. Principios Ya, articulares y características del método global. No, no ya, estaba ni cerca. ya. Ahí tienen más o menos una idea, ¿cierto? ¿Qué podría ser el primer pictograma? ¿Qué están haciendo esas personas ahí? A ver, ¿qué están haciendo? Saludando, Están yo, Puede ser, ya, saludando. bueno, Luego estamos como es un chequeando. chequeando. ¿Eso qué podría ser? el aula, El no aula, sé, sí. eh, Está como el proceso, no sé. proceso, puede ser. una Y esto, fórmula, Eso es universal. global, como global, la manera global. Y global, lectura, de Lectura, lectura, tarea. ¿cierto? Sí, bueno, está difícil, ¿cierto? Porque es la primera vez que hacemos este ejercicio, pero con el tiempo vamos a ir tratando de hacerlo más fácil. Bueno, el objetivo de la sesión se lo voy a decir. A ver si ustedes más o menos pueden relacionar lo que yo voy a decir con los pictogramas. Conocer, ¿ya? Conocer, están conociendo las características o cualidades, ¿ya? Que representan el método global de lectura. ¿Ok? ¿Bien? Sí. Un poco Sí. difícil, ¿cierto? De entenderlo. Pero si ustedes se meten en el tema de los pictogramas, mucho más, y comienzan a indagar mucho más el método global, después va a ser mucho más fácil para ustedes crear estas secuencias. Y esa es la idea, que creemos estas secuencias, para que los niños también puedan ellos descubrir las claves en los pictogramas, y no les demos todo por hecho, ¿cierto? Más o menos me capta. Entonces vamos a conocer aquellas características o cualidades que representan al método global de lectura. Antes de, vamos entonces a hacer un ejercicio. Nosotros siempre hacemos un ejercicio de activación cognitiva antes de comenzar. A ver, Yari, ¿puede leer entonces lo que dice esta actividad, lo que tenemos que hacer acá? Dice mencionar la dirección en las que se encuentran las flechas de cada una de las filas en orden secuencial. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Ya. Entonces le pedimos a Tarim que lo haga con la primera fila. Y nosotros Ya. vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Vamos a observar nosotros. Izquierda, izquierda, abajo, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo, arriba, derecha. Ya, ¿cómo estuvo? ¿Bien? Sí, excelente. Bien. Bien. Vamos entonces, Yari, a ver la segunda fila. Bueno, Vamos. abajo, derecha, izquierda, arriba, derecha, abajo, izquierda, derecha, abajo, abajo. Perfecto. Súper bien. Excelente. Esta actividad entonces nos permite poder observar y hacer una transferencia también en el tema de los hemisferios, que es sumamente importante desarrollarnos con los niños con los que vamos a trabajar en el método global. Recuerden que una de las características que tiene el método global es la observación o la ruta visual. Aquí nosotros tenemos que, utilizamos acá la observación y la ruta visual y estimulamos también la coordinación, la lateralidad. Tenemos que saber entonces cuál es la izquierda, cuál es la derecha, cuál es arriba, cuál es abajo. ¿Por qué? Porque eso lo va a permitir después desarrollar en los niños la escritura, ¿cierto? La escritura tenemos que desarrollar. Pasando entonces, vamos a avanzar y vamos a mencionar entonces por fin algunas características que van a representar a este método, ¿cierto? Al método global. El método global entonces yo le voy a comentar a grandes rasgos que fue creado en el contexto europeo, ¿ya? A fines del siglo XIX. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ya que es de ahí donde viene el método. Viene específicamente de Bélgica, ustedes lo van a revisar en las clases. Esa es una característica principal de este método de enseñanza. Este método de enseñanza, como ustedes pudieron apreciar en las clases, en la primera semana, representa aquella visión holística de la enseñanza. ¿Qué me podría decir de ustedes
¿qué sería la visión holística de la enseñanza o una visión global? ¿Qué le dice eso, esa palabra? A ver. Que es como por fuera, es como el todo, pero no vendo como las características. Es como el ejemplo del auto. El ejemplo del auto, ¿cierto? El ejemplo del auto, sí. Y Yari, ¿qué Debería estar piensa? Sí, sí. Mm, ¿Verdad? Se me hace que como que contempla todo, como el contexto, como, no sé, como que es, o sea, sé que es contrario a lo tradicional, que Bien, es como lo que se repite y se repite. Siento que esto contempla más cosas, pero no sabría definirlo bien. bien. Sí, sí. Hace relación con lo que dice, claro, Tarin, que dice por un lado que se enfoca en lo global, ¿cierto? Y no en las partes, ¿cierto? Y lo que dice Yari, que también representa aquí el contexto, ¿cierto? Bien, la visión holística, claro, de la enseñanza, como bien dijo también Tarin, representa el ejemplo del auto, ¿cierto? Que para poder comprender un concepto, tenemos que ver el concepto armado, ¿cierto? Ver el conjunto del concepto, no desarmado. Y esto es lo que hace el método global, es la observación y el análisis desde un punto de vista global de las cosas, en este caso de los conceptos, de las palabras, y no por parte o por sílabas. Esa es una característica que diferencia el método global del método silábico, por ejemplo, el método alfabético. Otra característica del método global es que se trabaja a través de tres principios que van a ser fundamentales y son los que propone el creador de este método. Estos principios son la observación, ¿cierto? La observación a través de la ruta visual, la posibilidad de imitar lo que yo observo, los conceptos, los elementos del entorno que yo observo, los incorporo a mi cognición y los imito, y la expresión de estos elementos. Y por eso que el método global trabaja no necesariamente con el lápiz y papel o con la lectura, sino que vamos a también a desarrollar la expresión corporal, el arte, ¿cierto? Diferentes obras artísticas que vamos a desarrollar. Y ahí ustedes van a ir viendo qué actividades se pueden hacer con los niños con estos niños para poder facilitar estos tres principios. Otro aspecto del método global es que está dividido en 4 etapas. No sé si ustedes saben cuáles son las 4 etapas todavía. No, todavía no saben. Lo vamos a revisar a continuación. El método global es secuencial, es decir, cuando vamos a evaluar a los niños con este método y le vamos a enseñar la lectura, de acuerdo a esa evaluación que vamos a hacer, el niño se va a ubicar en una de las 4 etapas. Puede que esté en la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3 o en la etapa 4. Y de esa etapa él va a pasar a la siguiente etapa, si es que adquiere las habilidades necesarias para pasar a esa etapa. Por último, y no menos importante, entonces, el método global tiene una relación directa con los métodos o las metodologías que utiliza la madre, en este caso, de un niño para enseñarle a hablar. Recuerden que cuando el bebé nace, tiene una vinculación estrecha con su madre. Y la madre es quien le enseña a hablar al niño, vamos a decirlo a grandes rasgos ahí, porque la madre es la que le va diciendo los diferentes sonidos, le va diciendo y le va haciendo los diferentes sonidos en un primer contacto, en los primeros años, los primeros meses. El niño entonces va observando, escuchando eso, y es así como después consigue desarrollar su lenguaje. Entonces el método global trabaja de esta misma forma, es el mismo principio, por eso que los antiguos autores defendían mucho este método, porque era como, por ejemplo, que el niño volviera a replicar ese proceso que hizo con su madre cuando él nació, cuando él estaba creciendo los primeros meses, es volver a replicar más o menos ese proceso. Entonces era más fácil para él aprender a decodificar la lectura. Sigue la misma ruta. Y por último, no menos importante, es didáctico porque trabaja con elementos concretos que se desarrollan, se imprimen en este caso, o se diseñan. Es analítico porque analiza desde una perspectiva global, analiza las cosas, los objetos, los elementos. Es secuencial, va en etapas, ¿cierto? En las 4 etapas,
y no es tradicional, es decir, no sigue una lógica tradicional que tiene relación la lógica tradicional con los métodos alfabéticos, los métodos silábicos que se utilizan comúnmente en el sistema escolar. ¿Ya? A continuación, entonces, vamos a ver cada una de las etapas a grandes rasgos. La primera etapa, entonces, Tarim, ¿podrías entonces leernos qué dice la primera etapa del método? La primera etapa es la comprensión. Bien. Es el reconocimiento de estímulos globales, observación, contextualización, percepción, interpretación del entorno. Ya, cuéntanos, ¿qué entiendes de esto de la primera etapa? ¿Qué más o menos tú piensas sobre esta primera etapa? ¿De qué se trata? A ver. Que es, lo que pienso es que es como lo primero que ve el niño, como lo Ya, primero con lo que se va a encontrar. No ya, sé, por ejemplo, si tiene una manzana, va a ser el reconocimiento de ese estímulo, de la manzana, como un todo. ya, perfecto. Muy Eso bien, se me bueno, ocurre. sí, sí. Bueno, precisamente la etapa de la comprensión va a ser el primer contacto que los chicos van a tener con su entorno. Van a reconocer cuáles son aquellos elementos del entorno con los que ellos interactúan. Y esto lo van a reconocer a través de la observación, la ruta que van a utilizar. Van a contextualizar esto, al contextualizarlo, entonces lo van a hallar atractivo para su cognición, lo van a incorporar. Van a poder percibir, y aquí en la primera etapa, la comprensión, se va a trabajar mucho la sensopercepción. Ellos van a tener que, por ejemplo, tocar los diferentes elementos que tienen del entorno, sea una manzana, no sé, plátano, o las cosas que tienen en la casa, los diferentes utensilios para comer, y así van a ir trabajando en diferentes categorías, ¿cierto? Y con eso van a interpretar entonces lo que hay en su entorno. Esta primera etapa entonces se va a tratar de la comprensión. Vamos a trabajar con láminas, con diferentes juegos didácticos donde ellos van a ir conociendo y categorizando los elementos del entorno, que no necesariamente vamos a incorporar las palabras o las letras todavía, solamente conceptos generales, para que ellos puedan definir las formas de los objetos, las diferentes formas, los colores que tienen los diferentes objetos también, y la textura que tienen los diferentes objetos, muy importante. También el peso, por ejemplo. Vamos entonces a la segunda etapa. Yari, ¿los podrías comentar qué dice la segunda etapa? Dice imitación, asociación de conceptos, transferencia, expresión escrita, imitación. Bien, cuéntenos, ¿qué entiende por Bueno, la segunda? pues yo pienso que es digamos que en esta etapa puede haber mayor desarrollo cognitivo, pienso yo, que el niño ya ha tenido como un contacto con los diferentes, digamos, elementos que tiene en el medio, o sea, con todo eso concreto. Entonces yo pienso que ya empieza a hacer una relación con algo un poco más abstracto que de pronto ya la expresión escrita como tal. Bien, No sé qué tan lejos estoy de la realidad y a tratar de imitar aquello que ve. No, no sabría si es, digamos, con palabras ya o si es con los mismos objetos. Ahí me queda la duda. bien. Precisamente es con los mismos objetos, pero generalmente se van a incorporar muchos más objetos porque ellos ya van a trabajar las categorías. Entonces, si trabajan las categorías, después van a poder incorporar nuevos objetos. Pero en un principio son los mismos objetos que ellos trabajaron en la primera etapa, ¿ya? Luego de trabajar esos objetos, pues van a estar en condiciones de incorporar nuevos conceptos y elementos que van mucho más allá de su entorno. Esto hay que tenerlo sumamente claro para trazar la intervención. Y bien, la imitación, claro, trabaja generalmente con esos conceptos, con esos objetos, y es aquí donde se trabaja la expresión escrita, es decir, aquí donde vamos a trabajar la escritura, porque vamos a llevar esos objetos que los chicos adquirieron a través de la observación, a través de la lectura, pero de la observación con el estímulo visual, con la imagen, ahora vamos a tratar de incorporarlo a la escritura, a la copia, por ejemplo, vamos a desarrollar acá en un nivel inicial. Y luego vamos a desarrollar la escritura espontánea. Es una etapa sumamente larga porque ustedes saben que la escritura tiene diferentes etapas, la presilábica, la silábica y alfabética, que vamos a revisar más adelante, que también es importante. Bien, yo voy a decir entonces la tercera y la cuarta etapa,
que si ustedes se dan cuenta, hay una flecha acá que yo puse y diferentes colores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la tercera y la cuarta etapa van a ser etapas progresivas, donde se va a progresar en la lectura. Es decir, casi el 60% del trabajo se hace en la primera y en la segunda etapa. Y vamos a decir que el 40% del trabajo pedagógico se va a hacer en la tercera y la cuarta etapa. Es mucho más fácil, va a ser una etapa progresiva. ¿Qué van a hacer los chicos en la etapa de la elaboración? Entonces, van a darse cuenta de que las palabras y los conceptos que ellos aprendieron tienen sílabas, tienen letras, y que esas se pueden juntar y componer nuevas palabras. Eso es prácticamente lo que se hace en la etapa de la elaboración. Entonces ellos van a tener la conciencia silábica, van a poder crear y unir diferentes palabras, artículos con palabras y crear frases sumamente cortas pero simples. En la elaboración. Y en la producción vamos entonces a hacer una incorporación del todo. En esta etapa entonces ya no se va a requerir el apoyo, necesariamente el apoyo de las imágenes, el apoyo visual. Aquí vamos ya a hacer una progresión en la lectura a nivel de texto simple y texto complejo. Entonces, las 4 etapas son la comprensión, la imitación, la elaboración y la producción, ¿cierto? Tenemos un... Bien. A continuación, entonces, Yari puede leer entonces a continuación que la pequeña actividad que vamos a desarrollar. Dice, escoge una de las 4 etapas y piensa en una actividad que se podría hacer según las características de dicha etapa. Bien, entonces ya tenemos las 4 etapas, ¿cierto? Más o menos aquí tenemos las 4 etapas. Tenemos un panorama general de lo que son las 4 etapas, no específico. Pero la actividad entonces propone lo siguiente: escoger una de las 4 etapas y pensar rápidamente qué se podría hacer en una de esas etapas. Vamos a dar entonces un minuto para que analicen ahí lo que está ahí, analicen las 4 etapas y puedan entonces pensar qué se podría hacer. Volví, no sé en qué Sí, quedamos. tranquilo. Perdón. Te comento brevemente. Yaria más o menos está pensando, ¿ah? La tarea consiste en lo siguiente: es una tarea breve que vamos a hacer, es escoger una de las 4 etapas, pensar, razonar sobre esa etapa y plantear una actividad que se podría realizar de acuerdo a dicha etapa. ¿Ya? Bien. Es difícil. ¿Está difícil? Ya. Sí, Ah, estoy ah, claro. No, no se compliquen con la actividad, es solamente plantear una idea, más que nada. Es una idea que se podría hacer. Por ejemplo, yo pensando en la etapa 1, ¿qué podría pensar, según lo que he planteado? Que se podría presentar a los niños diferentes frutas, ¿cierto? Y que ellos nos vayan diciendo las formas que tienen, el color que tienen y el tamaño que tienen, A mí ¿cierto? igual se me había ocurrido una con la etapa 1, con la comprensión. Ya, a ver, Cuenta los intereses del niño. Por ejemplo, si le ya, gustan los autos, pensamos ya, en marcas de autos que para él, que a él le llamen la atención. ya. Entonces la actividad se volvería como más entretenida cuando uno toma en cuenta los intereses del niño. Entonces ahí le Bien. pediríamos marcas de auto y que quizás se las trate de dibujar. Eso yo. Dibujar a través del dibujo, bien, claro. Una representación de los elementos que él ya conoce, ¿cierto? Claro. Bien, por ese lado. Ya. Yari, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su Eh, propuesta? a ver, yo pienso que en la primera podría ser también como un juego de, bueno, acá le llamamos Simón Manda, ¿Ya? o el Rey Manda. Entonces podría ser como
como determinar algunos elementos, puede ser elementos, por ejemplo, frutas, ¿ya? O ¿Frutas? elementos o por ejemplo, prendas de vestir. Ya. ¿Ya? Entonces que el niño deba ir y buscar, por ejemplo, medias o camisa y después hacer una descripción de cada una de esos objetos. O sea, decir el nombre del objeto y no sé si sea muy avanzado decir para qué sirve ese objeto. Ah, la funcionalidad, claro. Ajá, sí, se Sí. me ocurre eso como con elementos concretos, digamos, lo haría en un inicio. Y yo les Y pregunto, sí, yo les pregunto a ambas, ¿se debe hacer con cosas que el niño ya tuvo contacto o no? ¿O se puede Sí. hacer con cosas nuevas? No sé, yo creo que con las que ya tuvo contacto, no estoy segura. Solamente, ¿cierto? no estoy segura. Yo tampoco estoy segura, pero creería que es con las que ya conoce primero. Perfecto. Sí, Sí, como había mencionado, y muy importante, la primera etapa se va a trabajar con los elementos que él tiene a la mano, ¿cierto? No sacamos con nada con enseñarle cosas que él no ha visto, sobre todo cuando son niños con discapacidad. Cuando son niños con discapacidad tenemos que trabajar aquí con los elementos de la familia, la familia tiene mucha información que darnos, entonces tenemos que tratar de incorporar todas estas cosas que el niño conoce. Fíjense ustedes que yo tenía un alumno que tenía discapacidad intelectual moderada en una escuela especial y el chico tenía una pasión por los caballos, los animalitos, los caballos, ¿cierto? Entonces él aprendía en función a eso, en función a este tipo de animales. Si yo le traíamos esos animales y traíamos otros animales que se parecían a esos animales en una primera instancia, él se incorporaba mucho más fácil a su cognición que si le traía otras cosas en una primera instancia. Y es así como tenemos que comenzar a trabajar. Más adelante se puede incorporar las otras cosas. Bien, entonces cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta que hacer antes de pasar al cierre? ¿Algo les queda más o menos claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos visto en esta segunda sesión? Yo tengo una pregunta. Ya, Estas etapas uno también tú decías digamos, en una diapositiva anterior que esto era unas etapas secuenciales y que el niño obviamente debe avanzar digamos, de una a la otra de acuerdo pues a las habilidades que vaya ganando. O sea, ya, a mí me inquieta mucho esto y lo digo por los niños que he conocido, que se pasan eternidades en la escuela tratando de aprender el método, aprender a leer y de pronto puede ser que no están bien manejados, puede ser que nos dedicamos solo al método silábico y de forma improvisada, pero de pronto mi pregunta es, un niño que tenga, digamos, una condición cognitiva, un déficit cognitivo moderado, ujú. que tenga incluso dificultades para articular, para, digamos, para expresarse verbalmente, podría también avanzar así, digamos, su habla no sea inteligible y que tenga dificultades a nivel cognitivo, o sea, él podría avanzar hasta llegar a una etapa, a una cuarta etapa. La experiencia dice que tendría que avanzar. Ahora hay que diferenciar un poco las cosas. Ahí hay que hacer también un trabajo con la estimulación del lenguaje. No necesariamente quedarnos con lo que es la etapa del método global, sino que tenemos que incorporar muchas más cosas. Pero si nosotros incorporamos el método tal cual como son las etapas, como va diciendo, y hacemos una evaluación previa, obviamente se va a situar a ese niño en una etapa donde todavía él no logra articular y no logra manejar su lenguaje. Pero por sí solo el método global no va a resolver el problema del lenguaje, el desarrollo del lenguaje no lo va a resolver. Si, aquí estamos trabajando necesariamente la lectoescritura inicial. Necesitamos incorporar mucho más recursos, lo que quiero decir, a eso que menciona. Si es un problema del desarrollo del lenguaje, va a poder avanzar a las otras etapas, a la etapa 3 y a la etapa 4, siempre y cuando tenga apoyos extraordinarios relacionados con el desarrollo del lenguaje, con la estimulación de los diferentes niveles del lenguaje. Pero no tendría problemas para poder avanzar a la siguiente etapa, ¿sí? Siempre y cuando se vean vacíos en el chico que no es capaz de desarrollar las categorías, por ejemplo, su escritura, todo, tenemos que seguir trabajando ahí.
O sea, no podemos avanzar a la siguiente. Tenemos que seguir ahí y buscar otros mecanismos que se relacionen con el método global. Ustedes van a ver alrededor del curso diferentes cosas que se pueden hacer. No vamos a limitarnos solamente al lápiz y el papel, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas, muchísimas, con este método. Gracias. Qué bueno. Tarim, ¿alguna pregunta? No, solo Ya. ya quiero llegar a esa parte para ver cómo se aplica el método global. Sí. Estoy ahí con la incertidumbre. Sí. Ok. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Si ustedes se dieron cuenta, en el cronograma vamos a ir revisando cada una de las etapas. La próxima semana vamos a revisar la etapa 1 y así sucesivamente, etapa por etapa. Y vamos Ya. a profundizar con lo que hay que hacer en esa etapa, así en lo más profundo. Cuéntenme, entonces, ¿con qué se quedan hoy día? ¿Cuál es su conclusión? La conclusión que es con la que se van hoy día. Yo me quedo con lo que me voy es a que el método global tiene 4 etapas y que siempre es secuencial. Hay que, Secuencial, hay que pasar por todas las etapas. claro. Con eso es como lo que más absorbí de la clase. Bien, Y ya. aparte de que hay una compañera nueva, que no la vi la semana pasada. Sí, sí, es una Yo nueva te vi a compañía. ti. Yo te vi a ti, pero tú a mí no, porque yo vi la clase. Claro. Con Ya, eso me quedo. bien, gracias, Tari, muy bien. Y Yari, ¿con qué se queda usted en esta primera jornada? Listo, a ver. Pues que aparte de las 4 etapas que me parece súper interesante, no lo sabía, Ujú, pues que tiene el método global, tiene una visión holística, ujú, es decir, desde que viene desde el todo, que contempla el contexto y va hacia las partes. ¿Qué más? Que se trabaja por una ruta visual, por ujú, medio de la observación, sí, de la imitación, que también utiliza la expresión, o sea, la parte artística aquí es bastante importante y esto nos da, digamos, como el camino para no pensar no solamente en que lápiz y papel aquí cuenta, sino otras muchas, digamos, formas en que llevemos cada una de esas etapas o hagamos que el niño transite por cada una de esas etapas de una forma más didáctica. claro, excelente. Sí, bien, pues me parece excelente que tengan esas conclusiones. Es más o menos lo que nosotros, claramente lo que nosotros revisamos hoy día. Y les invito a revisar la semana en las diferentes clases, videoclases que van a ver. Y bueno, felicitarlas por la evaluación, porque tuvieron una evaluación excelente, así que, o sea, están revisando los contenidos, que es lo importante. Nos encontraremos el próximo lunes en una sesión de socialización y cualquier duda que tengan, comenten por favor en la plataforma, serán respondidas o al correo. Y bueno, desearles un éxito, que tengan una excelente semana. Gracias. ¿Nos vemos en 8 o en 15? ¿Perdón? ¿Nos El, vemos en 8 días o en 15? el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal, como siempre. Listo. Sí, así que Listo, gracias. gracias. El lunes nos Gracias, vemos. Diego. Muchas Sí, gracias. Feliz tarde, noche. feliz noche, gracias y que lo pasen muy bien, que tengan una excelente semana. Igual. Gracias. Ya, Chao. Chao. chao, chao.